Los seres humanos usamos solamente el 10% de nuestro cerebro. El cerebro humano es complejo. Va desde la realización de miles de actos del día a día a la posibilidad de componer conciertos, emitir manifiestos y elaborar soluciones elegantes para las ecuaciones. Es la fuente de todos los sentimientos humanos, comportamientos, experiencias, así como el depósito de la memoria y la autoconciencia. Por lo que no es ninguna sorpresa que el cerebro siga siendo un misterio en sí mismo. Sumando a ese misterio está la afirmación de que los humanos solo empleamos el 10% de nuestro cerebro. Si solo pudiéramos aprovechar ese otro 90%, podríamos también convertirnos en sabios que recuerdan pi a la 21 posición decimal, o tal vez incluso tendríamos poderes telequinéticos. En esta oportunidad les traemos información acerca de las razones de esta creencia, por qué se ha perpetuado en el tiempo y obviamente qué tan real es. No olvides darle al botón de like, compartir y suscribirte al canal. Aunque es una idea seductora, el mito del 10% está muy lejos de ser realidad. Y a pesar de no haber ningún responsable definitivo para culpar por esta leyenda, la noción ha sido vinculada al psicólogo y escritor estadounidense William James, quien argumentó que estamos haciendo uso de solo una pequeña parte de nuestros posibles recursos mentales y físicos. También se ha asociado con Albert Einstein, quien supuestamente lo usó para explicar su altísimo intelecto cósmico. Por otra parte, es probable que el mito del 10% haya surgido de una mala comprensión o interpretación de las investigaciones neurológicas llevadas a cabo a finales de los siglos XIX y principios del siglo XX, en las cuales los investigadores descubrieron que solo el 10% de las neuronas del cerebro están encendidas en un momento determinado y además anunciaron que solo habían registrado en mapas las funciones del 10% del cerebro en ese momento en particular. Otro posible origen de ese mito es que las neuronas solo componen el 10% aproximadamente de las células del cerebro. El resto son células gliales, que a pesar de estar implicadas en el aprendizaje, funcionan de manera distinta a las neuronas. No hay una relación directa entre el rendimiento del cerebro y su nivel de activación. Esta variable ha confundido a los científicos, ya que muchos individuos superdotados han demostrado tener una menor actividad cerebral que la media. Existen investigadores que proponen que los individuos superdotados poseen unos circuitos cerebrales más eficientes. El cerebro permanece totalmente activo todo el tiempo, incluso durante el sueño. Este ocupa solo el 2% del peso corporal, pero consume alrededor de un 20% de la energía. Nuestro propio sistema no permitiría que el 20% de la energía la consuma un órgano que desperdiciara el 90% de su capacidad. Por eso este mito puede refutarse de diferentes formas. Por ejemplo, en relación a estudios sobre el daño cerebral, si el 90% del cerebro no se utiliza, entonces cuando se lesionan ciertas áreas no debe afectar al rendimiento. En cambio, no hay ningún área del cerebro que pueda ser dañada sin que se pierda alguna habilidad. Incluso los daños en las áreas más pequeñas pueden conllevar a consecuencias graves. Por otra parte, desde el punto de vista de la evolución, el cerebro necesita un enorme gasto energético en comparación con el resto del cuerpo. Consume una gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Si el 90% del mismo no fuese necesario, los humanos con el cerebro más pequeño tendrían grandes ventajas para sobrevivir, ya que sus cerebros serían más eficientes. Así que el proceso de selección natural debería haber eliminado los cerebros ineficientes. Según imágenes cerebrales, con tecnologías que permiten monitorizar la actividad cerebral de personas vivas, han revelado que, incluso mientras dormimos, todas las partes del cerebro presentan algún nivel de actividad. Solo cuando el cerebro sufre un daño grave, tiene silenciadas algunas áreas. Y desde el punto de vista en relación a enfermedades neuronales, las células del cerebro que no se utilizan deberían degenerarse. Por lo tanto, si el 90% del cerebro permaneciera inactivo, las autopsias de cerebros adultos tendrían que revelar una degeneración a gran escala. Podemos inferir la perpetuación de este mito pueda deberse a que ha sido transmitido involuntariamente por individuos que simplemente creían en él y deliberadamente por aquellos que podían obtener algún beneficio del mismo. Y aunque suene ilógico,
Este mito aparece con frecuencia en muchos anuncios. Algunos partidarios de la nueva era y los fenómenos paranormales propagaron esta creencia para justificar los poderes psíquicos y afirmar que, mediante un entrenamiento apropiado, el 90% del cerebro humano inutilizado serviría para llevar a cabo la telequinesis y la percepción extrasensorial. Además de que los seres humanos utilizan la totalidad de su cerebro, no hay pruebas científicas que apoyen la existencia de poderes psíquicos. Ahora bien, ¿y si aprendiéramos a utilizar mejor el cerebro? Esta creencia a menudo sugiere que mediante algunos procesos, una persona puede ser capaz de aprovechar ese potencial no utilizado y que al hacerlo se produce un aumento significativo de su inteligencia. Aunque muchas capacidades intelectuales pueden ser mejoradas con el entrenamiento, la idea de que grandes áreas del cerebro permanecen inutilizadas no tiene ningún fundamento lógico. A pesar de que sigan existiendo muchas incógnitas acerca del funcionamiento del cerebro, se sabe que cada parte de este tiene una función determinada. Queda claro que la capacidad de aprendizaje del ser humano es inmensa, pero tiene límites, y hay funciones que están fuera de su alcance. Leer la mente de otras personas, comunicarse telepáticamente, no son habilidades que se puedan lograr. Esas capacidades teóricas de telepatía, telequinesia y otras nunca han existido y nunca existirán. Solo existen en nuestra imaginación, pero el ser humano es capaz, antes o después, de crear lo que imagina. Julio Verne imaginó la luz de la muerte, y años después el ser humano creó el láser. Si alguien se imagina la telepatía, tiempo después se crea el teléfono móvil. Si alguien cree en la telequinesia, el ser humano crea el mando a distancia. Así que en conclusión, el mito del 10% sin duda ha motivado a muchas personas a luchar por una mayor creatividad y productividad en sus vidas. Y si lo vemos desde esta perspectiva no es nada malo. Y la comodidad, el aliento y la esperanza que han generado son los que también pueden ayudar a explicar su longevidad.